Antes del nombre América, antes del hierro y la cruz, había pueblos que hablaban con la tierra y con la luz. No era un mundo vacío, era ciencia y corazón. La historia empezó aquí mismo, aunque el invasor no pida perdón. Sembramos tiempo en el cielo cuando el mundo no sabía contar. El cero nació en la selva, el maíz nos enseñó a pensar. Calendarios y medicina, ciudades frente al sol. No era mito ni leyenda, era pueblo, era voz. No fue descubrimiento, fue invasión. No fue silencio, fue opresión. Antes del mapa, antes de ti, había pueblos completos que no vas a entender. No éramos pasado, somos raíz, aunque nos llamen historia, seguimos aquí. Desde el barro del origen hasta el jaguar ancestral, desde la selva profunda hasta el águila solar, ciudades que eran mundos cuando Europa se partió, capitales que flotaban mientras el viejo mundo ardió. En la montaña aprendimos a vivir sin dominar, sin rueda y sin bestias, pero sabiendo gobernar. Caminos y comunidad, trabajo como misión. El poder no era conquista, era responsabilidad. No fue progreso, fue despojo. No fue fe, fue antojo. Antes del mapa, antes de ti, había pueblos completos que no vas a entender. No éramos pasado, somos raíz, aunque nos llamen historia, seguimos aquí. Hey. 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 Quemaron nombres, vendieron memoria, alzaron fronteras sobre nuestra historia. Nos dijeron atraso para robarnos la voz, civilización a balazos y la fe pa'l control. Pero la tierra recuerda, la raíz no se rinde, aunque cambien las banderas, la herida no se extingue. De norte a sur somos la misma raíz, la misma herida que se niega a morir. De norte a sur nadie sobra aquí, Latinoamérica sigue y no va a pedir permiso para existir.
Ay, Yasmiana, chayashkamunñamiki, wawqipanikuna, sipaskuna, maqtakuna, machakuna, payachakuna, allinllachu kachkankichik, allinllachu justicha, allinllachu Carmincha, allinllachu Rajucha, allinllachu Silviacha, allinllachu purikamuchkankichik, hinallachu chawa misti hina purichkankichik, chawa misti kaspaqa manachu penqakunkichik, maqtakuna, sipaskuna, tayta mamanchikta yuyarispa runa ñanman kutikamuychik, karullañachu vidayki kanja, puriytapas atinkiñachu, maqtakuna, sipaskuna. Kunanmi rimachkasun Amaru Pachamanta, imaynamansi ñawpamantaraq Amaru Pacha nispa kay continente tiyasqanchikta sutichimuraku ñawpa tayta mamanchik hinaspaqa imanasqataq qunqarunchik, imanasqataq América nispa naqaqkunawan arllachikuchkanchik, manam chayqa allinchu, sumaqta yuyarispa Amaru Pachanchiktaqa amachaykuna sumaqta yapa willananchikpaq. Chayraykuya sumaqta hamutakusun, sumaqta hamutakuspaqa tawantin suyu llaqtanchikta lliw marqanchikkunatapas wiñachisun yapa, sayarichisun yapa. Chaytam ruwana kachkanja. Mayanqaña wayrasqa hina pantarispa purisunchu, mana. Sumaqta hamutakuspa ñawpa tayta mamanchik ñanta phawaspa puririsun wiñaypaq kawsakunanchikpaq. Chaypaqmi qayakamusaq kay wawqiyta chay Amaru Pachanchikmanta rimakamunanpaq. Yaykukamuy. Buenas tardes, hermanas y hermanos. En esta oportunidad vamos a reflexionar sobre un problema álgido que estamos atravesando en nuestro continente y que la gran mayoría parece que no nos estamos percatando el tamaño del problema que se nos avecina. Se trata pues de nuestro territorio continental de Amaru Pacha. Primero, ubicándonos en el contexto, tendríamos que tomar en cuenta que en el Medio Oriente, Irán, esa nación de base civilizatoria que lleva más de 3.000 años, está logrando plantar en sus derechos fundamentales como nación, derecho a la soberanía y el derecho a no ser agredido, o en su defecto, a defenderse de la agresión extranjera. Irán, pues, está poniendo la fuerza militar de la bestia en apuros. Y si todo sigue como hasta ahora, parece que la derrota militar de la bestia colonialista yanqui nacionista en el Medio Oriente es inminente. Y como todos sabemos, la bestia siempre va a vender cara a su derrota, es decir, va a continuar y va a incrementar su campaña genocida, ya no solamente contra el pueblo palestino, contra Irán, contra esa gran nación persa, iraní, sino como lo está haciendo contra el Líbano, contra Yemen, contra Irak, contra todas las naciones de esa parte del mundo que se resisten a ser sometidos por el proyecto desquiciado sionista de imponer, de fabricar su gran Israel. Y en ese contexto de derrota, sabemos que la bestia va a vender cara a su derrota, pero asimismo va a negociar a nivel de
geopolítico, un reparto de sus trofeos coloniales, particularmente si sea de Medio Oriente, ya ha anunciado que a lo que ellos llaman el proyecto de la Gran Norteamérica, similar al proyecto del Gran Israel en el Medio Oriente, implica pues trasladar la guerra y el genocidio a nuestro continente que se llama y que es Amaru Pacha, la tierra, el hogar de la serpiente sagrada, que es así como lo conocimos en nuestro idioma, nuestros pueblos ancestrales tahuantinsuyanos. Y en esa percepción y en esa nominación y en esa comprensión estamos reconociendo pues la condición bicéfala de nuestra gran civilización continental. Es decir, la serpiente Amaru tiene dos cabezas civilizatorias y esas son la gran civilización de la Náhuac y nuestra gran civilización del Tahuantinsuyo. Una de las pocas de las 6 o 7 civilizaciones de origen autónomo en el mundo y que han aportado a la humanidad no solamente valiosos conocimientos, sino y fundamentalmente han aportado a la humanidad el mayor porcentaje de su dieta alimentaria. Entonces, obviamente, nuestras civilizaciones emergieron de Amaru Pacha, de la tierra de la serpiente sagrada. En la lengua de la nación cuna se la vino a conocer como Abya Yala. En lengua de la civilización de la Náhuac se le vino a conocer como el Sem Anáhuac, que significa tierra completamente rodeada por agua. Y así, cada nación, cada pueblo dentro de nuestras civilizaciones ha usado su propio idioma para nombrarlo, pero en el ámbito del Tahuantinsuyo está claramente delimitado como la tierra continental que contiene a la gran serpiente sagrada de 2 cabezas, Amaru. Por eso lo llamaron nuestros ancestros y se llama Amaru Pacha. Y hoy en día, la bestia colonialista que viene destruyendo nuestra civilización ancestral por más de 500 años, está próxima a dar un paso de mucho mayor agresividad en el proceso de depredación, saqueo e imposición de condiciones coloniales cada vez más esclavizadoras. Pretende pues borrar del mapa definitivamente los referentes de estados nacionales que fueron fabricados por los criollos en contra de nuestras propias naciones ancestrales del Tahuantinsuyo para imponer la negación absoluta de sus derechos naturales sobre sus territorios. هما أقصاهما تليك وقدلك No es que Atanasio Moscote Gil, Najayuca, gobernador Cogi del Magdalena, Jainajuk Palmor, Kaiga Kang Numanuk Siago, Yujin, Tuanga, Alusabagi, Mamarongo, Chicacuajeja, Eni Mamacoin. Sankalak Muletua, Nashi J. Noksha, Shadla, Mamakwagalukat, Nichigatku.
Kowi kowen temay man ay ka sabi. Kagabadjin ki heha ay nashi mudeto je nokshan gwekhan. Mama adakajina iskwaji mia hiki akzekwe naugen ujede. Ate ko min khaliga joha. Hina na datito hanya ay kagabak na saki heha hiyan na shaksan negua. Nashi zen ijo kajam. Sei ijo kajam. Hanchi ijo kajam. Kogi zingetse. Sai shi sane hana. Wa hayesha la dula shakwaji hana. И ко мне замечал, запомнил, заки загупаны, тоже запомнил. Маходи гуасики, гани ахзей, ай митсада, а честно зина дактва. Мы гуахис, сайва. Сайва гуна на мидине гапанат, саки чапанам, куча сайва ки ики часай нагдан. Мама дигуа. Wakaheki, ada kajian hi zat komigi gudikun ki hanu kabe macam minggu jake tu, mereka gua kena hayat dunia dasar kebahan kuat. Ikini kaki, hi kasaki sama konga guji kena gitu kayak kuisban gue ke heki caji kena, gua kata betul. Acak legam nang heki akzabi minggu zagejan kena tu. Mai governo juga ki, este governo juga nas ki tonggejan. Mama kong ki gwagwamin ito ya ay zek. Kwango tsaka ay jini sa kigat saje ay toy COVID-19. Guna ni ini mereka sewan gugat ay tunye murbata virus ini hulu ni gua ko akamisha. Panen kerjanya kamu bata mau kuliah hekizali sikiweksa. Hei heki kita di gua ko naji kenang heki na sewan gua toko. Aina mama ki saywak na kajian ki hang biaba na daklegama tung wagwatsak mama ki saywak. Enggak, pokoknya liga ko na ako asin. Hai habak pun, kangai juga kerja nada nah konsep apa hani cingak punina. Mitsak hai, hujdega kerja hasina mitsak hai hujdega kerja juga kadai ne, au kerja tesi no, mau jana ada kerja ni kadai juga kena jahanza, apa hal nawa. Hei, memang kina kau hai, Higa kimija kukashikun, bata sohe talashikun. Kina sanzan kalak.
زخيتها زخيتها كذا زخيتها شكو لقلقها الأيزان لقها 숙사내가기 고차가까지님께 지나 이때 사키를 누구치가 지가 사키는 구치가 타이자 미세가 기쇼가 كنا هاي مدلي أسقاها نوخا كمية 그래서 뭐 중에 저믹스 세워 한칸 악바이야 먹어봐 악바이야 할래키 하이즈비 판하이 하이진이나 야 우니미안지니 자비 야 하야 가타나 아마 통색 맞자비 짝가 하이야 하약 타이나 하이구 할리나 에 하타 자진타나 히키자비니 나라 حتى جالين تناس قرضبكين ذا قجزنا يقموزي تنبينيجي سيقاتي يمكن ذا قندرزان نغنهين قوين وقت سينورني سبهنقا Los criollos pues fabricaron estados que se supone debieron haber sido estados republicanos en los cuales tendrían que manejarse con soberanía, lo cual no ha ocurrido así. Como coherentes criollos, ellos concibieron el estado como estado de ocupación colonial. Quedó atrás el virreinato y fabricaron estados de ocupación que continúen con el proceso colonialista. Hasta hoy día hay situación en la que está toda la población de nuestro continente Amaro Pacha. La bestia colonialista, encarnada en la política nacionalista del imperio yanqui, ha delineado ya su proyecto de creación de un supraestado de ocupación, la que están llamando la Gran América, que va desde Alaska y Groenlandia hasta Ecuador, Colombia y Venezuela, en la parte sur de nuestro continente. Y no les va a ser muy difícil lograrlo. ¿Por qué? Porque los políticos criollos, los gobernantes de todos estos estados criollos, jamás han asumido coherente y consecuentemente la defensa de su soberanía como países, desde México, pasando por todos los países mencionados. De los creadores de la doctrina Don Rowe llega ahora la Gran Norteamérica, y si alguien cree que ese nombre suena a integración, cooperación o prosperidad compartida, conviene frenar un momento y mirar mejor, porque lo que presentó recientemente el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, no es un proyecto de convivencia hemisférica, sino un rediseño explícito del mapa continental bajo el mando de Washington. Un perímetro estratégico que iría desde Groenlandia hasta el Golfo de México, pasando por Estados Unidos, Canadá, Panamá, el Caribe y, por supuesto, México. Todo eso reunido bajo una sola idea fuerza. Este espacio es nuestro, nuestra zona, nuestra esfera, nuestra hegemonía. Y esa es precisamente la palabra decisiva, hegemonía. No simple influencia, no liderazgo negociado, no alianzas entre iguales. Hegemonía, es decir, una relación en la que uno manda y los demás obedecen, aunque a veces la obediencia
experiencia venga envuelta en palabras amables como cooperación, seguridad compartida o vecindad estratégica. Hegseth intentó venderlo como un reordenamiento razonable de las relaciones norte-sur, como una actualización defensiva frente a amenazas comunes, pero detrás del envoltorio retórico aparece lo de siempre, el viejo principio imperial de que este hemisferio tiene dueño y que quien se salga del libreto será corregido. ¿Y cómo se corrige hoy a quien se sale del libreto? Bueno, tampoco hace falta irse a los archivos desclasificados de la Guerra Fría. Lo estamos viendo en tiempo real. Si un gobierno incomoda, aparece una acusación de narcotráfico. Si no alcanza, se habla de dictadura. Si todavía resiste, vienen las sanciones. Y si aún así no cae, siempre queda el bombardeo, el secuestro, el bloqueo, la operación encubierta o una mezcla de todo junto. América Latina conoce demasiado bien ese repertorio como para confundirse cuando Washington cambia el nombre del plan, pero no el contenido. La llamada Gran Norteamérica no nace en el vacío, es la continuación lógica de la actual doctrina de seguridad estadounidense, que ya dejó por escrito algo bastante parecido a un anuncio de reconquista hemisférica. Ahora simplemente se le agrega un mapa, una marca y una narrativa más ambiciosa. Y esa narrativa no es solo militar o económica, tiene también un componente ideológico cada vez más inquietante, el nacionalismo cristiano belicista. En Irán lo estamos viendo con obscenidad. Según el propio Hegseth, la destrucción sembrada por la maquinaria de guerra estadounidense se hace en nombre de Jesucristo. Así se justifican las masacres, con cruces, con dogmas, con la idea de que la violencia imperial tiene respaldo divino. Y si hoy usan ese lenguaje para Medio Oriente, no hay ninguna razón para pensar que no intentarán algo parecido en América Latina cuando llegue el momento. Porque eso es también la Gran Norteamérica, una gran vecindad, sí, pero entendida como finca vigilada, un espacio donde la subordinación se asegura con bases, con tratados asimétricos, con chantaje financiero, con dependencia tecnológica y, si hace falta, con marines. Un orden donde la paz significa obediencia y donde la integración solo vale si se hace bajo la bandera de Estados Unidos. Todo lo demás será presentado como amenaza, como desorden, como infiltración extranjera o como caos criminal. La pregunta entonces no es si este proyecto nos incluye. Claro que nos incluye como periferia disciplinada, como ruta estratégica, como reserva de recursos, como mercado cautivo y como frontera avanzada del poder estadounidense. La pregunta de verdad es otra: ¿qué hacer frente a un fanatismo religioso belicista que ya no se conforma con influir, sino que pretende reorganizar el continente entero bajo su mando? Y a la parte sur, que va desde Perú hasta Chile, Argentina, es probable, todo parece indicar que se le ha reservado al escenario de recambio del sionismo una vez derrotado en Medio Oriente. Por eso la invasión se está desarrollando de manera acelerada en el sur de Argentina, con destacamentos del ejército genocida israelí aceleradamente asentándose en territorio de nuestras naciones ancestrales, con la complicidad del títere sionista que pusieron en el gobierno argentino. Esto solamente es el comienzo de lo que va a ser un futuro de genocidio que ya se va a instalar nuevamente en nuestro continente Amarupacha. El riesgo ya no es lejano, ya está aquí, está presente. Y las poblaciones sometidas al poder de los delincuentes criollos en los gobiernos, hemos caído en el sopor, en la resignación, el sometimiento a la política de los estados criollos, que siempre han sido las políticas más antipatria, antipaís, antinación a través de toda la historia. Podríamos hacer obviamente algunas excepciones memorables en diferentes países, así como la de Sandino en Nicaragua, Jacobo Arbenz en Guatemala, que intentaron reivindicar su dignidad como pueblo de naciones. Y también
tuvimos nosotros de alguna manera un intento que fue el gobierno revolucionario de Velasco Alvarado, que fue un intento integral de obtener una soberanía como país y velar por los intereses de la población, evitando continuar con el entreguismo y tratando de crear bases materiales para un desarrollo autónomo e independiente. ¿Por qué fracasó esta experiencia memorable? A mi entender, porque confió en que podía construir un proyecto nacional nuevamente alrededor del estado de ocupación llamado Perú e intentó crear una nación bajo esa camisa de fuerza. Y como consecuencia de ello, intentó que la base económica fundamental que debía motorizar ese proceso, una supuesta burguesía nacional beneficiaria del proceso, pudiera pues asumir ese reto histórico. Ese fue el gran error que cometió Velasco, posiblemente inconscientemente, más allá de sus buenas intenciones, estaba moviéndose dentro del esquema colonial del pensamiento eurocéntrico. Entonces no fue capaz de reivindicar nuestra civilización ancestral del Tahuantinsuyo y como tal plantearse la soberanía y plantearse la independencia de nuestras naciones ancestrales en un proyecto de tejido multinacional. No podía verlo porque nuestra memoria ancestral seguía en la clandestinidad, como durante 500 años ha sobrevivido. Entonces, el fracaso estaba garantizado. Ninguna burguesía criolla heredera del colonialismo ha querido jamás construir soberanía de un país porque nunca ha reconocido a las naciones ancestrales. Se han aferrado al cuento de creación de supuestos estados republicanos bajo una estafa y una mentira monumental de supuestamente haberse independizado del colonialismo, solamente para usarlo como un juego engaño muchachos, como un juego siniestro para mantener adormecida y sometida a la población bajo el ritual periódico de elección que siempre ha significado reconocerle un derecho 5 minutos cada 5 años en que se le tomara en cuenta para que pueda elegir quién iba a ser el próximo títere vendepatria corrupto que lo iba a gobernar. Ese proceso ha sido desde el principio de la República y acabamos de culminar un nuevo proceso ritual de despojo del poder de la población para que los delincuentes, los criminales políticos criollos continúen desangrando el país y sometiendo a la población a un proceso de opresión, sirviendo completamente como títeres de la bestia colonialista. Entonces, la situación se ha puesto sombría. Ya no solamente es la dependencia que se ha venido imponiendo durante estos 500 años, sino que la depredación, el saqueo y el genocidio de las poblaciones se va a incrementar intensamente en el marco de la Tercera Guerra Mundial en curso en contra de la población civil, población inocente, y que tiene diferentes expresiones, desde el ámbito militar hasta el ámbito psicológico, emocional, pasando por la economía, por la religión y por todas las áreas en las que se desenvuelve la actividad humana. Y tal vez la guerra fundamental es la llamada guerra de quinta generación, en la cual el blanco fundamental es nuestro cerebro, nuestra capacidad de pensamiento, de razonamiento, de discernimiento y por lo tanto nuestra capacidad de toma de decisiones está pues anulada solamente para seguir la voluntad y los dictados de la clase parasitaria criolla a la cual permanentemente nos hacen ponerlos en los gobiernos.
Estamos hablando pues de colonialismo, la bestialidad, la brutalidad y la insanía del colonialismo para depredar a los pueblos invadidos y sometidos no ha cambiado. Es un comportamiento que se repite desde sus inicios. Su carácter genocida no se ha amenguado, sigue vigente y se incrementa más y más, solo que cada vez más sofisticadamente. Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Mi nombre es Pascal Lotaz y hoy me acompaña nuevamente nuestro buen amigo y colega Everest Bartolo, ex ministro de Asuntos Exteriores de la hermosa nación insular de Malta. Everest, bienvenido de nuevo. Gracias, Pascal. Una charla de domingo de Pascua, mientras hablamos hoy, 5 de abril. Y dijimos que íbamos a aprovechar la ocasión para tratar un tema en realidad bastante desagradable, que es que la semana pasada se aprobó una resolución de la ONU. Intentaré mostrarla aquí. Un segundo, aquí está. Esta de aquí, una resolución de la ONU que instaba a las reparaciones por la esclavitud y los agravios históricos. Básicamente una resolución que decía que la esclavitud fue un error y debía ser condenada. Y la buena noticia es que la resolución de la Asamblea General fue aprobada. La mala noticia es que la forma en que se aprobó es realmente una vergüenza. Hubo 3 votos en contra de esta resolución, que condena la esclavitud en el pasado: Argentina, Israel y Estados Unidos. Esos 3 votaron directamente en contra. Luego tuvimos unos 52 estados que se abstuvieron. Y si los observas, básicamente parece una lista de los antiguos estados colonizadores, o de los colonizadores blancos, es decir, prácticamente toda Europa occidental. Los países que votaron a favor incluyen a China, Rusia y todo el mundo anteriormente colonizado. Así que es otra de esas enormes hipocresías de Occidente en este momento. Pero sí, Everest, ¿cuál es tu opinión sobre esta resolución? Estoy de acuerdo contigo, Pascal. Se lee un poco como una radiografía de la realidad geopolítica actual, que nos muestra bastante, no sobre el pasado, diría yo, sino sobre el presente. Porque como dijiste, entre los 52 estados que se abstuvieron, el núcleo son los 27 estados miembros de la Unión Europea. Me da vergüenza decir que incluso la diminuta Malta, que tuvo su propio pasado, con miles de malteses arrastrados a la esclavitud. Ya sabes, nosotros también participamos en el comercio de esclavos. Malta fue uno de los principales mercados de esclavos del Mediterráneo, compitiendo con Argel y Estambul. Y aunque esta resolución hablaba del comercio atlántico, del comercio transatlántico, Portugal, España, el Reino Unido, Francia, los Países Bajos, fueron los principales beneficiarios de ese comercio de esclavos, porque no podemos verlo de forma aislada. No es un problema aislado. Hay que verlo en la forma en que está entrelazado con el colonialismo y con la industrialización de Occidente, porque todo está conectado. La esclavitud, además de ser un aspecto muy cruel de la naturaleza humana, donde uno llega a decir que considera a otro ser humano no como un semejante, sino como su propiedad, para hacer con esa propiedad lo que le plazca. Aparte de eso, es realmente una actitud inmoral. También es una realidad económica. La esclavitud generaba mucho dinero, tanto en términos de mano de obra forzada barata, como en la propia compraventa de esclavos. Si un propietario compraba un esclavo por 20 euros, podía venderlo por más de 300 euros. Así, era una realidad terrible. Pero lo más terrible es que después de todos estos siglos, después de 1 siglo y medio desde que se abolió la esclavitud, y por eso la votación se celebró el 25 de marzo, porque coincide con la votación en el Parlamento británico para abolir la esclavitud, todavía nosotros, Occidente, los colonizadores, seguimos sin ser capaces, diría yo, no solo de afrontar el pasado, sino también de afrontar la relación actual que mantenemos con África. Vamos a centrarnos en África, porque aún se niegan a construir una relación de igualdad con ella. Todavía no consideran a África un socio igual, sino que continúan extrayendo recursos, principalmente productos primarios, energía y otras materias primas de allí. Así que no se trata solo de una votación sobre el pasado. Por desgracia, es también, y mucho, una votación sobre el presente. Por no hablar, Pascal, de la esclavitud moderna, porque eso también es una realidad.
Y es una realidad que preferimos ignorar, pero también esta realidad de que, ya sabes, el comercio de esclavos y la violencia que los europeos y los norteamericanos infligieron a otros continentes sigue siendo algo que, ya sabes, los europeos, por un lado, dicen, oh, fue lamentable que ocurriera. Por otro lado, dicen, no, 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 eso terminó hace mucho y hemos aprendido la lección. Pero luego no votaron a favor de esto. Quizá déjame, ya sabes, enfadarte a ti y a mí un poco más. Leamos este pasaje. La ONU, con mucho cuidado en este artículo que publicaron aquí, citó, en realidad, a varias personas que hablaron, por supuesto, en la Asamblea General antes de la adopción de la resolución. Y están citando, simplemente citando y dejándolo ahí, al representante de Estados Unidos, el embajador Dan Negrea, diciendo que el texto era sumamente problemático en innumerables aspectos. Lamentó que Washington deba recordar una vez más a este organismo que las Naciones Unidas existen para mantener la paz y la seguridad internacionales y que no fueron fundadas para promover intereses y agendas estrechas y específicas para establecer días internacionales de nicho o para crear nuevas reuniones costosas y mandatos de informes. De nicho, como intereses pequeñísimos y particulares. Un interés pequeñísimo y particular de ¿qué? 2/3 del mundo. O como 3/4 partes del mundo, que quieren que se reconozcan cientos de años de absoluta brutalidad cometida contra ellos. A eso lo llaman un interés estrecho y diminuto. ¿No es fantástico? Es increíble. Es muy cínico. Muy cínico. Porque cuando ves lo que ocurrió en esos 400 años, incluso si ahora nos centramos solo en la esclavitud africana, estamos hablando de al menos 50 millones de personas. ¿Por qué hablamos de 50 millones de personas? En la resolución y en el debate suelen mencionar 12 millones, 12,5 millones de personas que realmente hicieron la travesía desde África, principalmente hacia las Américas. Pero esas 12 millones de personas eran los supervivientes de 50 millones, porque millones murieron solo en el trayecto por tierra. A veces tenían que caminar hasta 1000 millas. Para cuando llegaron para embarcarse en los barcos y cruzar, muchos ya habían muerto en el desierto. De hecho, se dice que aún hay partes del desierto que siguen siendo blancas por los huesos de esos millones de personas esclavizadas. La mayoría eran niños, mujeres y hombres sanos, porque antes incluso de que comenzara el viaje, eran seleccionados mediante procedimientos muy invasivos y abusivos, revisándolo todo, en todas partes, para asegurarse de que los cuerpos que iban a enviar fueran cuerpos sanos. Dejaron atrás aldeas de ancianos, enfermos y personas con discapacidad. Llamar a esto un interés limitado es realmente terrible. Es verdaderamente terrible. Es una mentalidad bastante retorcida, ¿verdad? Pero, en realidad, la gente que hace y dice esto lo entiende, ¿no? Quiero decir, el hecho de que los europeos básicamente no pudieran votar en contra, sino que tuvieran que abstenerse, nos dice que, bueno, ellos lo saben. Sí, se trata de su propia voluntad. Sí, es bastante interesante, sin embargo, ¿cómo ocurre? Quiero decir, tú fuiste ministro de Asuntos Exteriores de Malta. ¿Cómo sucede que se genera suficiente presión como para que Malta no vote a favor de esto? Porque Malta es, digamos, el último estado que tendría que temer pagar reparaciones, supongo. Es un bloque. Es una mentalidad de bloque, Pascal. Desde Bruselas, la consigna sería: mantengámonos unidos cuando votemos sobre esto, porque hay países que están preocupados por las reparaciones. Pero incluso eso, creo, es injusto e inmerecido. No solo no están preparados para pedir disculpas, y a veces, formalmente, hay un pequeño gesto de disculpa, sino que, repito, la actitud profundamente arraigada de considerar a los africanos inferiores no es algo del pasado. Si observas la relación que la Unión Europea ha construido con África hoy, en 2026, no en los siglos XVI, XVII, XVIII, es completamente desequilibrada, completamente desigual, a pesar de que personas como Juncker y Prodi digan que deberíamos construir una asociación de iguales y un acuerdo integral. No se trata solo de extraer materias primas o energía de África para nuestra conveniencia, sino también de construir relaciones equitativas en la industria, la agricultura, los servicios bancarios, la educación y la tecnología. Nada de esto ha ocurrido. Sigue tratándose de ir a África y tomar de África lo que se necesita,
Así que el hecho de que ni siquiera estén dispuestos a hacerlo, porque fíjense en lo prudente y hasta cierto punto, casi apologética que es la resolución, todo lo que pide es considerar, reflexionar sobre lo que significó la trata de esclavos y luego sí, pedir reparaciones. También habla de devolver los objetos que fueron tomados de esas colonias a los colonizados. Así que lo repito, dice mucho sobre el presente y sobre lo difícil que es construir relaciones igualitarias cuando los antiguos colonizadores todavía quieren considerarse superiores al resto. Creo que es una especie de enfoque narcisista y etnocéntrico. Esa actitud occidental, ya sabes, de que la civilización occidental es superior en todos los ámbitos. Así que no nos hagas, ya sabes, admitir eso. Sí, obviamente hay cosas buenas, bastantes cosas buenas, en la civilización occidental. Pero también hay cosas terribles por las que Occidente tiene que rendir cuentas y para las que aún no está preparado. He puesto en la portada el mapa mundi al revés por una sencilla razón. Porque cuando llegan los invasores colonialistas europeos, tenían una mentalidad desde el punto de vista civilizatorio mucho más atrasada que nuestra civilización. Prácticamente eran civilizaciones que no podían salir de la barbarie y se desarrollaron en ese marco de invasión, genocidio, saqueo, depredación. No tenían pues ni siquiera una cabal comprensión del mundo, como ahora más o menos ya lo tienen. En gran parte el pensamiento europeo seguía siendo terraplanista y su noción de orientación, de ubicación en el mundo y en la vida estaba pues influido por esa visión, incapaz de comprender el conjunto de las dimensiones que se puede comprender y ver ahora cuando dicen que están en el espacio tomando vistas, fotografías y videos del planeta Tierra. Nosotros vemos eso, podemos comprender pues un poquito ya de la comprensión que tenía nuestra civilización del Tahuantinsuyo en todo su conocimiento profundo de la astronomía y que permitía que nuestros ancestros se ubicaran en primer lugar bajo la dualidad Ucupacha y Hawapacha, el mundo del microcosmos y el mundo del macrocosmos. Ucupacha y Hawapacha se puede entender mejor desde el espacio, cuando se ve nuestro planeta y todo el espacio, el cosmos, Hawapacha, Ucupacha. Se dan cuenta que el concepto fundamental de esta dualidad se nos ha hecho olvidar y se reemplazó con conceptos de Hanambacha, Caipacha y Ucupacha, el cielo, la tierra y el infierno, el inframundo. ¿Quién enseñó ese tipo de ubicación, de orientación en el mundo, en la vida? La Iglesia Católica. A nuestros propios ancestros los obligaron a pensar de esa manera, al someternos al proceso brutal y coercitivo de la cristianización. Entonces, ya cuando estamos ubicados en el territorio donde vivimos, tenemos la noción de Hanambacha y Uraipacha, la dualidad complementaria entre lo de arriba y lo de abajo. Entonces, la pregunta que se hace uno es, ¿cómo en el mundo podemos ubicar lo de arriba y lo de abajo? ¿Qué cosa sería lo de arriba en el planeta, en el espacio, en el cosmos? ¿Cuál es arriba y cuál es abajo? Entonces, esa noción de arriba y abajo viene de la cosmovisión terraplanista, opuesta al conocimiento que nuestros ancestros tenían del globo terráqueo en el cosmos. Entonces, la idea de Hanambacha como cielo, en el sentido católico, es forzada. Cuando estamos ubicados en el Caipacha aquí y ahora, podemos orientarnos en relación a nosotros, lo de arriba o lo de abajo. Hanambacha, Caipacha, donde estamos, Uraipacha. Imagínatelo. Estás flotando en las profundidades del espacio, contemplando nuestro planeta azul. ¿Qué hay encima? Podrías pensar que es el Polo Norte, pero no es necesariamente así.
La verdad es que nuestra creencia colectiva de que el norte está en la cima del mundo no tiene ningún respaldo científico sólido. Es solo una de esas cosas que hemos aceptado a lo largo del tiempo. Y esta aceptación tiene una historia convincente, con una pizca de astrofísica, un poco de psicología y un giro sorprendente. Influye en cómo nos sentimos sobre nuestro mundo más de lo que podríamos pensar. Saber dónde estás es crucial para sobrevivir. Y eso es cierto para la mayoría de las especies, no solo para los humanos. Al igual que las abejas, por ejemplo, las personas tenemos la habilidad de crear mapas mentales en nuestro entorno. Pero donde realmente destacamos es en nuestro esfuerzo por compartir estos mapas con otros. Llevamos mucho tiempo dibujándolos en las paredes de las cavernas o en las pantallas de las computadoras. Los primeros que hemos encontrado datan de hace 14.000 años. A pesar de esta larga historia, solo en los últimos siglos hemos decidido que el norte debe estar siempre en la parte superior del mapa. Los historiadores cuentan que, durante mucho tiempo, el norte casi nunca estuvo arriba porque simboliza la oscuridad. Tampoco el oeste, donde el sol se oculta cada atardecer. Sin embargo, los primeros mapas asiáticos parecen desafiar esta tendencia. Ahora, antes de que lo digas, sus brújulas no eran la razón por la que ponían el norte en la parte superior. En realidad, las primeras brújulas asiáticas apuntaban hacia el sur, una dirección más favorable que el frío y oscuro norte. Pero en estos mapas, el emperador que residía en el norte siempre aparecía en la parte superior con sus leales súbditos mirando hacia él. En retrospectiva, cada cultura tiene su propia idea de lo que valía la pena mirar, lo que le dio lugar a las diversas orientaciones de los primeros mapas. Los egipcios preferían el este, donde el sol nos honra cada mañana. Los primeros mapas árabes favorecían el sur. Los modelos europeos de la misma época situaban el este en lo alto. Entonces, ¿cuándo decidió todo el mundo que el norte era la nueva cima? Puede que tengas la tentación de atribuírselo a exploradores como Colón y Magallanes, que navegaron siguiendo la estrella polar, pero en realidad no veían el mundo desde esa perspectiva. Colón, por ejemplo, lo vio con el este en la cima, creyendo que se dirigía al paraíso. El Mapamundi del Mercator de 1569 cambió las reglas del juego, ya que fue el primero en tener cuenta el cambio de la Tierra para una navegación más precisa. Pero incluso entonces, el énfasis no estaba en el norte. Mercator proyectó los polos hasta el infinito, considerándolos relativamente poco importantes, ya que los navegantes no se aventuraban allí a menudo. Es posible que la elección de colocar el norte en la parte superior se debiera simplemente a que los europeos, que estaban haciendo su parte justa de exploración, se encontraban en el hemisferio norte, con mucha más tierra que cubrir y gente que conocer. Por la razón que sea, esta idea del norte arriba se ha mantenido. Incluso cuando un astronauta de la NASA en 1972 tomó una foto de la Tierra con el sur arriba, se le dio la vuelta para evitar confusiones. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Cuando se observa la Tierra desde el espacio, el concepto de arriba y abajo pierde todo su sentido. Claro que esta se alinea con el plano de los demás planetas de nuestro sistema solar porque todos compartimos una historia cósmica de nacimiento, pero también podríamos dar la vuelta a la imagen y poner el Sol arriba o abajo, según nuestro punto de vista cósmico. Incluso dentro de la Vía Láctea, nuestro sistema solar está inclinado unos 63 grados. Si lo piensas bien, los conceptos de arriba y abajo, izquierda o derecha no se aplican realmente en el espacio. Pero, ¿qué tal un cambio de ritmo? ¿Deberíamos estar dispuestos a ver el mundo desde otra perspectiva? Existen pruebas psicológicas de que nuestra mentalidad de norte arriba puede estar sesgando nuestra percepción del valor. La mayoría de la gente considera que el norte está arriba y el sur abajo. Incluso los psicólogos se preguntan si estas asociaciones pueden influir en la valoración de los distintos lugares de un mapa. Cuando se les mostraba un mapa de una ciudad inventada, era más probable que eligieran una residencia en la parte norte. Y cuando se les preguntaba dónde vivirían hipotéticas personas de distintos estatus sociales, asignaban los ricos al norte y los menos afortunados al sur. No es difícil suponer que a los humanos les preocupa menos lo que ocurre en las regiones inferiores a su posición. Pero hay una solución sencilla: dar la vuelta al mapa. Estos experimentos demostraron que esta simple acción anulaba el sesgo de que norte equivale a bueno. En este sentido, ya se pueden encontrar en internet mapas del sur al revés. Seguro que a los australianos les gustará este cambio. Sea lo que sea que prefieras en la parte superior de tu mapa, necesitarás una brújula para guiarte. ¿Te has parado a pensar alguna vez en su sistema? Es uno de los artilugios más antiguos que tenemos en nuestra caja de herramientas de supervivencia.
Ha existido durante siglos, sirviendo de faro a aventureros, viajeros y exploradores, guiándolos a través de océanos inexplorados y ayudándolos a descubrir nuevos continentes. Básicamente, las brújulas convirtieron a los humanos en nómadas trotamundos. Nuestro hermoso planeta azul no es solo una bola que gira en el cosmos, también tiene su propio campo magnético. Imagínatelo como un imán colosal zumbando con energía invisible. Todo ello se debe al núcleo de la Tierra, una bola de hierro fundido sometida a una enorme presión, justo en el centro de nuestro planeta. Este núcleo, en parte líquido y en parte cristal sólido, se agita y arremolina debido al giro de la Tierra, creando el campo magnético que nos da nuestros polos norte y sur. Pero aquí es donde la cosa se complica un poco. Estos polos magnéticos no están perfectamente alineados con los polos geográficos de la Tierra, aquellos alrededor de los cuales gira el planeta. Están cerca, claro, pero no exactamente en el mismo sitio. Por eso la brújula, que reacciona a los campos magnéticos, no apunta directamente a lo que llamamos norte verdadero, que es el polo norte geográfico. En su lugar, apunta al norte magnético, situado un poco alejado del verdadero. Pero no te preocupes, está lo suficientemente cerca como para llevarnos a donde tenemos que ir. Hablemos más de este asunto del norte verdadero frente al norte magnético. ¿Recuerdas la noticia de septiembre de 2019 cuando por primera vez en más de 360 años las brújulas de Greenwich señalaron al norte verdadero? Pues bien, se trata de un hecho bastante inusual. Normalmente las brújulas apuntan hacia el norte magnético, que no es un punto constante en el mapa. Cambia y se desplaza con el tiempo, siguiendo las variaciones en el núcleo de la Tierra. En cambio, el norte verdadero se refiere al polo norte geográfico, un punto concreto e invariable de la superficie terrestre. Por eso, cuando llevas una brújula en la mano, lo que realmente te indica es el norte magnético, no el verdadero. Aquí es donde las cosas se ponen aún más divertidas. El ángulo entre la dirección del norte verdadero y el norte magnético que indica la brújula se denomina declinación. Es una palabra elegante para un concepto sencillo. Ahora bien, como el campo magnético de la Tierra no es algo simple y directo, tiene sus bamboleos y depresiones. La declinación no es la misma en todas partes, varía de un lugar a otro. Además, esto es de lo que está hecho. Tiene una pequeña aguja hecha de un metal magnetizado. El hierro es uno de los más comunes. Esta se coloca sobre un pequeño pivote y se deja flotar en algún tipo de líquido, a menudo aceite mineral o similar. De este modo la aguja gira y baila con el campo magnético de la Tierra. Cuando sostienes la brújula plana en la mano, la aguja se asienta y apunta al norte magnético. Ahora, mira tu brújula y verás estas pequeñas marcas. Son los grados. Y aquí viene lo divertido. El extremo rojo de la aguja siempre apunta al norte y el extremo blanco o negro siempre apunta al sur. Es el baile norte-sur de tu brújula. Además, a menudo hay una flecha en la caja de la brújula, justo en la parte superior. Es la flecha de orientación. Entonces, nos orientamos de una manera completamente distinta a la civilización occidental. En consecuencia, no tenemos por qué aceptar de que el norte es arriba y el sur es abajo. En el planeta no existe arriba y abajo, en el cosmos, en el espacio. Por lo tanto, los mapas y los planos que nos han impuesto y el globo terráqueo que se ubica de esa manera es forzado y relativo. Por tanto, nosotros podemos verlo invertido. ¿No es cierto? Podemos verlo invertido. No hay ninguna razón para no verlo invertido. Y en cambio sí hay una razón para nosotros, para orientarnos de esa manera. Y la razón es de que en Amaru Pacha, en lo que es la cabeza civilizatoria del Tawantinsuyo, nos guiamos por la chacana, conocida como la Cruz del Sur. Pues está en nuestro hemisferio, no necesariamente es sur abajo. Es decir, la chacana se convierte en nuestro norte, porque a partir de la chacana se construye toda nuestra sabiduría civilizatoria en todo orden de cosas, desde la ciencia hasta la espiritualidad. Entonces, en Amaru Pacha
nosotros, como civilización tahuantinsuiana, nos ubicamos y nos orientamos y vemos nuestro norte, nuestra perspectiva orientada hacia lo que la bestia colonialista conoce como sur. Y hemos intentado tejernos muchísimo en esa dirección, llevar la prosperidad en esa dirección hasta posiblemente los confines de la Antártida. Testimonio de nuestra experiencia civilizatoria tahuantinsuiana es la nación Huiliche de Chiloé, muy próxima ya a la Antártida. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, en la parte sur de lo que hoy se conoce como el vecino país de Chile, existen palabras que se mantienen usando cotidianamente, como es el concepto de guagua, guagua, guaguita, concepto esencial de la cosmovisión de nuestro pueblo ancestral tahuantinsuiano y expresado en su lengua materna ancestral. Existe otra palabra, como por ejemplo tinca, que viene de tinco, que básicamente es el encuentro, punto de encuentro. Cuando dicen me tinca, como que tengo el punto de encuentro, me di cuenta, me nace, lo percibo, tinca, me tinca, viene de tinco, significa lo mismo y tiene el origen de nuestra lengua ancestral quechua, tahuantinsuiana. Pero podríamos investigar hacia el sur, porque nuestra perspectiva de prosperidad como tejido multinacional miraba al sur como nuestro norte, porque nosotros éramos hechura de la chacana. La chacana nos orientaba en todo nuestro. Los historiadores dicen que tuvimos conflictos con las naciones ancestrales mapuches, las naciones ancestrales de la Araucanía, que el Tahuantinsuyo nunca pasó del río Maule. Es correcto que nunca pasó, porque nunca hubo fuerza expedicionaria, nunca hubo ejército. La civilización tahuantinsuiana no era una civilización que enviaba ejércitos, tejía y se entretejía a través de mitimaes. Aún así, determinados pueblos en el proceso no necesariamente lograban entendimiento con los mitimaes, es decir, tendrían que habido conflictos, de acuerdo, pero nunca hubo invasión imperial, porque no había imperio, no había ejército. Sin embargo, hay alguna explicación que merece en estos momentos la historia misma, que hacen restos arqueológicos en las profundidades del centro de Chile, que corresponden a la experiencia del Tahuantinsuyo. Entonces, la supuesta guerra con las naciones hermanas de la Araucanía, con las naciones mapuches, que son también muchas y diversas, son enfrentamientos que han sido creados por la mitología hispanista, historiografía hispanista, y se han creado tantos mitos de confrontación que inevitablemente crean recelos entre hermanos. Lo mismo ocurre en relación a lo que se conoce hoy como Ecuador. Se han creado los mitos de enfrentamientos y guerras con los hermanos cañares de la nación cañar. Toda esa mitología la crearon esos estados criollos con el afán de fabricar sus países como si fuesen una nación. Fabricaron, inventaron naciones que nunca existieron. ¿Cuál es su base histórica? ¿De dónde? Nunca existieron. Ni Bolivia, ni Perú, ni Ecuador, ni Chile, ni Argentina nunca existieron. Fue fabricado. Y al fabricarlos crean toda esa mitología de confrontación entre pueblos hermanos que se venían tejiendo en nuestra experiencia civilizatoria del Tahuantinsuyo. Hay un reto, pues, inmenso para nosotros como hijos y herederos del Tahuantinsuyo para ir desentrañando los hechos tal cual ocurrieron. Y algunos hermanos están haciendo esfuerzos y está saliendo a la luz poco a poco. Es un largo proceso, pero no necesitamos concluir un proceso de esclarecimiento intelectual para poder entender nuestra cultura, nuestra civilización. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros nos han dejado una herencia como modo de vida y están metidos y están profundamente enraizados entre los ancestros
de los chancas, de los cañaris o de los mapuches. ¿Cuál es la diferencia en nuestra cosmovisión civilizatoria? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es esa diferencia que nos hace enemigos? Todas las naciones en el continente de Amarapacha siempre se lograron tejer porque había un reconocimiento base fundamental del respeto. A ninguna nación se le puede menoscabar su derecho. Esa es la virtud de la experiencia de Tahuantinsuyo que encontraron los invasores. Y como una maravilla de ese tipo no podía existir, porque de existir pondría en evidencia la barbarie de los invasores, tenían que destruirlo y quemar toda evidencia civilizatoria. A eso se abocaron. No solamente los primeros 50, 100 años, sino durante 500 años. Y siguen haciéndolo ahora mismo, destrozando todos los remanentes de nuestra civilización ancestral tahuantinsuya. Por eso es muy importante que seamos capaces de reivindicar nuestro territorio continental, Amarapacha, y por tanto, como nuestro territorio continental, nuestra responsabilidad y derecho sagrado a defenderlo, a protegerlo. Lamentablemente no somos Irán, no tenemos la fuerza de los persas, porque la destrucción en nuestro Amarapacha ha sido brutal, el genocidio ha sido brutal, sobre todo en la isla de la Tortuga, que no dejaron ni rastros, han quedado pequeñísimos campos de concentración donde agonizan nuestros hermanos, sometidos a un permanente y lento proceso genocida a través de todas las formas posibles. Entonces, tener conciencia y comprensión de que estamos en un continente sagrado y que todos los pueblos y naciones de este continente somos hermanos, es un punto de partida fundamental para que en el marco de esa comprensión retomemos nuestra hermandad, cada quien y cada cual en su propia identidad nacional, en su propia personalidad particular, pero entretejida en respeto, de tal manera que la fuerza de uno sea la fuerza del otro y en conjunto nos permita salir adelante y prosperar. Parece un sueño imposible imaginar siquiera a estas alturas. Pero vivimos tiempos particulares, vivimos tiempos del 10º Pachacuti y nunca se sabe, no se sabe cómo se van a tornar los acontecimientos en estos tiempos de cambio cósmico. 2 años atrás en el mundo era impensable que Irán pudiera detener a la bestia colonialista como lo ha hecho, al menos momentáneamente. Era imposible imaginar que en verdad pusiese en riesgo el proyecto sionista de la bestia colonialista. Y ha ocurrido, está ocurriendo. No sabemos qué cosa más podría ocurrir. Lamentablemente nuestros gobiernos en el continente no son más que títeres de la bestia colonialista. Pero eso también se puede acabar. Y se va a acabar. ¿Cómo? Con conciencia. Cuando nuestra propia población, nuestros propios hermanos, maduren su conciencia y puedan tomar decisiones propias. No las decisiones que les obligan a tomar los títeres, bayoneta en mano. Decisiones propias, autónomas, autosuficientes. Es el único camino para aspirar en algún momento de nuestra vida a la soberanía. Porque sin soberanía no hay vida. Sin soberanía no hay libertad. Sin soberanía solo queda la oscura perspectiva de la esclavitud. Entonces, mirémonos también en el continente Amarapacha como hermanos. Dejemos esas estupideces con las que nos quieren mantener el cerebro atascado de colonialismo. Como decir, Latinoamérica. Ni siquiera se ponen a pensar, somos pueblos sometidos al colonialismo desde hace 500 años y no pueden entender
esa simple ecuación. No importa que hoy hablemos la lengua de Castilla, eso no cambia la historia. No importa que hoy nos hayan cercenado el cerebro con una religión, eso no cambia la historia. No importa que nos hayan contado una narrativa falsa del supuesto imperio incaico, eso no cambia los hechos de que cuando llegaron los invasores encontraron aquí a la civilización del Tahuantinsuyo. Las naciones de la civilización del Tahuantinsuyo son las que fueron invadidas, sometidas, depredadas. Por tanto, son las que tienen que liberarse. Simplemente. Pero estamos pues sometidos al colonialismo y la parte más grave de ese sometimiento es el colonialismo mental. El pensamiento eurocéntrico se ha introducido como veneno por todos los rincones de nuestras comunidades ancestrales incluso. Entonces el camino es largo, pero hay que tomarlo, hay que ubicarse en el camino del 10º Pachacuti y ahí se podrá ir esclareciendo paso a paso y poco a poco hasta aterrizar en el hecho fundamental de que a la bestia colonialista que amenaza no la vamos a derrotar nosotros confrontando en su terreno. La vamos a derrotar con conciencia, con modo de vida, con cultura, con civilización, con divergencia. Es todo lo que tendría que decir hoy. Conmigo será hasta la próxima. Tupananchikama. Devuelvan la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. La tierra mía, señores, miren que la he trabajado, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, a repartir los pedazos pa'l que no sabe semilla, que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas, veneno entre las costillas porque traga pavimento y cada que puede baila, baila encima de mis muertos.
Ahuacunapa Ahuana, el telar de telares. Esta es la primera parte del libro escrito por nuestro hermano Jorge Alberto Montoya Maquín con el título de El telar de telares. Este trabajo forma parte de uno mucho más laborioso que, debido a las condiciones editoriales de la actualidad, se irán publicando progresivamente. Introducción. Este escrito ha estado listo para su edición desde el 2011. Otras tareas me han hecho que demore su publicación. Esta es una manera de sentir y entender el mundo. Por lo menos así lo entiende una gran parte de la gente del mundo andino. Maneras de entender cómo se siente y entiende el mundo. Hay muchas. Cada organismo tiene una, porque si no se tiene, no se puede vivir. Una pulga, un tiburón o una cucaracha no pueden vivir si no entienden dónde está viviendo. Este entendimiento no es exclusividad de los humanos, como creen muchos científicos o religiosos del mundo occidental moderno. Todos los que viven tienen inteligencia y conocen dónde viven. Una forma de sentir y entender el mundo es la filosofía, que considera o cree que una parte del mundo está muerta o es un objeto. En el mundo andino no pensamos así. Sabemos y entendemos que todo el mundo es y está vivo. Maneras de entender cómo se siente y entiende el mundo hay muchas, pero lo que no hay muchas en todo el mundo son escritos que cuenten esto. Se pueden contar con los dedos, y la gran mayoría de ellos han llegado a nuestros días incompletos o no muy claros y explícitos. Ejemplos de ellos son el Tao, el I Ching o libro de los cambios, algunos escritos de la India como el Bhagavad Gita o el Ramayana, la Biblia y el Corán son otros. Lo que he escrito en telar de telares, el tejedor o costurero, es una manera de sentir y entender el mundo, pero tiene la ventaja que es completa y explica no solo en forma clara, porque la claridad es difusa, sino nítida y está actualizada a la contemporaneidad. En el mundo andino sí sabemos cómo es el mundo. Por eso es que se dice, y eso es cierto, que tenemos pueblo para rato, lo que quiere decir que nuestros pueblos durarán todavía muchos siglos y milenios. Por eso no necesitamos tratar de repetir lo que en otras partes del mundo dicen para entender lo que somos. Sabemos, además, que cada uno cuenta con sus leyendas e historias en sus propias maneras. El escrito telar de telares, tejedor o costurero, es una manera de describir o mostrar lo que se siente y entiende que es el mundo. Pero el mundo tiene muchas apariencias o se muestra de muchas maneras, según sea la posición desde que lo está mirando y viendo, o el ángulo que se tome respecto a él. Por eso se lo puede describir o mostrar de muchas maneras. Por ejemplo, telar de telares, el tejedor o costurero, muestra o describe cómo el telar de telares viste y desviste y vuelve a vestir. Telar que simultáneamente es un sastre o costurero que cose y descose y vuelve a coser. Que esta ida y vuelta, este vaivén, ese circuito espiralado, ese espiral, este esparcimiento y recreación es la cadencia del mundo, es el camino, el río, cómo fluye cambiando de apariencia la vida y apareciendo y desapareciendo. También se puede describir el proceso del danzar o del caminar del mundo, como el de un balanceo resultante de los pasos que se dan al danzar o andar, el paso que da una pierna al paso que da la otra pierna, para lo cual en cada caso se tiene que girar haciendo con ello un compás. El mundo se balancea haciendo un compás y al balancearse se va de las ánimas y ánimos sueltos y esparcidos que no se ven, a vestido que viste y que se ve, y de ánimas y ánimos enlazados y enroscados en un vestido que viste, a ánimas y ánimos sueltos esparcidos
que no se ven ni existen, y así sucesivamente. Este vaivén, este compás, este espiral, este esparcimiento y recreación es la cadencia del mundo. También se puede describir el mundo como el pulso de un corazón que se contrae y se dilata, se contrae en ánimas y ánimos cosidos en un vestido y se dilata en ánimas y ánimos sueltos, o como enlaces y desenlaces. También se puede describir el mundo como un enlazamiento en el cual, una vez lanzado el lazo, éste debe cambiar de dirección para retornar y así sucesivamente. Así, el lazo hace una ida, da vuelta, el lazo cambia de dirección, el giro que está haciendo y regresa o vuelve, da una vuelta o hace una revuelta. El lazo cambia nuevamente de dirección y se produce una nueva ida y así continúa sucesivamente, haciéndose una especie de espiral. Cada vuelta o revuelta que cambia el mundo porque cambia el rumbo lo que está llevando es un pachacuti. Ello muestra cómo fluye, cambiando de dirección y apariencia animadamente la vida. Esa es la cadencia del lazo espiralado del mundo. Aparentemente, un ir y venir, o un ciclo, o un retorno eterno, pero no, más bien un espiral balanceado y cadencioso, un aparecer y desaparecer, y nuevamente volver a aparecer, un juntarse y separarse, y nuevamente volver a juntarse, esparcirse y expandirse convexamente y recogerse cóncavamente y nuevamente volver a esparcirse y expandirse convexamente, soltarse las ánimas o los ánimos y enlazarse entre ellos y nuevamente volver a soltarse. Lo que vuelve es lo nuevo, no el pasado. También podemos decir que el mundo va de múltiples a uno y de uno a múltiples, y así sucesivamente. El mundo va de muchos y múltiples ánimos y ánimas sueltos a un vestido confeccionado y enlazando y enroscando por muchas ánimas y ánimos, y así sucesivamente. En este balanceo acompasado, cada paso marca un inicio del mundo que se hace volteando e invirtiendo el rumbo o la dirección del camino que éste andaba andando, haciendo aparecer y desaparecer al mundo, lo que no es más que los cambios de apariencia que va haciendo la vida. La vida siempre vive, solo cambia de apariencia, aparece y desaparece. También se lo puede mostrar como un organismo de organismos, entre otras muchas. Porque el mundo es y tiene muchas apariencias y también aparece y desaparece y es parecido, se le puede sentir, entender y conocer de muchas maneras. Hay muchas más maneras de describir y mostrar el mundo, cada una además, como muestra desde diferentes posiciones y ángulos, muestra diferentes aspectos que lógicamente pueden ser utilizados con los beneficios correspondientes. Algunas de estas las tenemos escritas, otras las acabaremos de escribir y todas ellas las editaremos y publicaremos para beneficio o utilidad de todo y de todos. Jorge Alberto Montoya Maquín, Lima, 28 de mayo del 2015. El telar de telares. En runa simi y en jaquearu, mundo se dice pacha. En el mundo andino existen varias maneras de sentir y entender y conocer el mundo, que quizás sean parecidas a la manera como sienten y conocen y entienden el mundo otros pueblos. Una de ellas es que el mundo es un telar de telares que viste al mundo y luego lo desenlaza para nuevamente tejerlo. Demos paso a este awari. ¿Qué es el mundo? ¿Cómo es el mundo? ¿Qué es el mundo? El mundo es muchas ánimas y ánimos, es mucho ánimo, es animación, es animado, es vida. El mundo es ánimo y está animado siempre. El mundo es un presente, un obsequio, un regalo de la vida. El mundo es vida,
la vida es mundo. ¿Cómo es el mundo? El mundo es y tiene sentimiento, entendimiento e inteligencia. El mundo es par, parejo y pareja, pero además, cuando no está emparejado, sus ánimos siguen teniendo la capacidad de emparejarse. Por ello, el mundo es cariño, querer, no querer y requerir, cariño, que es la pareja. El cariño, cuando aún no se es pareja, hace a las parejas. El mundo cobija ambas partes de la pareja. El mundo es de ambas, es decir, es un ente de ambas partes de la pareja, dicho invirtiendo las palabras amb y ente. Es un ambiente aparente de vida, porque acoge y posibilita la vida de los ánimos y las ánimas y de las parejas cuando éstas se enlazan. El mundo es aparente para vivir, aparente para la vida, es aparente para que fluyan los ánimos y las ánimas, cambiando de apariencia y apareciendo y desapareciendo, es decir, para que los ánimos y las ánimas sean animados, que es lo que caracteriza su manera de ser y de no ser. Lo animado es una de las maneras como se define la vida. El mundo es parecido, de analogías, de semejanzas, no de igualdades. El mundo es análogo. Como el mundo es y tiene muchas apariencias y también aparece y desaparece y es parecido, se le puede sentir, entender y conocer de muchas maneras. El mundo es y hace vaivén, compás, cadencia y ritmo en espiral. El mundo va y viene, el mundo se va y vuelve, se desenvuelve y se envuelve y se vuelve a desenvolver y a envolver, pero siempre corre por caminos nuevos. Por ello, cuando va y vuelve, no hace círculos, sino espirales. El mundo, como se envuelve, desenvuelve y vuelve a envolver, cuando está envuelto, es vueltas, giros, lazos, espirales. El mundo va y viene, viene y va. Por ello, cuando hace algo hacia adentro, también lo hace hacia afuera. Cuando hace algo hacia adelante, también lo hace hacia atrás. Cuando hace algo hacia la izquierda, también lo hace hacia la derecha. Cuando hace algo hacia arriba, también lo hace hacia abajo. Cada vuelta o cada giro, cada cambio de rumbo o dirección o sentido, es decir, de sentimiento o sensación, es una señal, es una seña. Por eso el mundo se enseña y cuando no lo hace, esconde y mantiene la capacidad de enseñar. Asimismo, el mundo se enseña por analogía, tanto a manera de verso como de manera inversa, de anverso y de reverso. El mundo y la vida es el presente, lo actual, exista o no exista el tiempo. Por ello, en el mundo, las ánimas y los ánimos siempre están presentes. Cuando en el mundo se enlazan y enroscan las ánimas y los ánimos, lo hacen de muchas maneras y formas, pero independientemente de las formas, apariencias, temperamentos e idiosincrasias que adopta, éstas no excluyen, eliminan o ahogan los temperamentos y las idiosincrasias de las ánimas y los ánimos que han sido enlazados y enroscados. Telar de telares, que viste y desviste y vuelve a vestir. Sastre, costurero, que cose y descose y vuelve a coser. En el sentimiento y entendimiento del mundo, una de las maneras de sentir, entender y conocer el mundo es que el mundo es un telar de telares que entreteje o cose telas en todos los sentidos y rumbos o direcciones requeridos para confeccionar un vestido, dotándolo de las dimensiones, así como de los sentimientos y sensaciones necesarios para que sea un ambiente adecuado de vida. El mundo es un sastre, un costurero o un confeccionador de tejidos, es decir, un confeccionador de vestidos. Pero asimismo, este telar de telares, este sastre que hace hechuras, que hace vestidos, una vez que los ha hecho, da vuelta al vestido,
lo invierte y descose las costuras que han hecho el vestido. Desteje las telas que han hecho después de haber desconfeccionado el vestido. Desacuerda las cuerdas o sogas que han quedado después de hacer el destejido de telas y deshila los hilos o pitas que han quedado después de haber desacordado las cuerdas, dejando desenvueltos y sueltos los ánimos y ánimas que habían enroscado o hilado los hilos o pitas. Cuando esto ocurre, cuando se han desenvuelto los hilos y se han desatado, soltado y esparcido las ánimas y los ánimos, estos dejan de tener sentido y rumbo o dirección común y colectiva grupal entre ellos, dejan de tener lazos entre ellos, soltándose los mismos porque los hilos se han disuelto. El mundo en esa condición de ánimos sueltos deja de tener sentidos que son los canales o por donde o cómo se canalizan las vibraciones que producen y consumen los sentimientos y las sensaciones de las ánimas y los ánimos cuando están enlazados y enroscados. Deja de haber sentido del equilibrio, el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido del tacto y los demás sentidos que se generan en la vida de las ánimas cuando éstas se enlazan y enroscan, y con ello dejan de ver los contenidos de los sentimientos y las sensaciones entre las ánimas. Desaparecen las parejas que expresan las vibraciones que hacen el cariño, desaparecen los grupos y las agrupaciones, desaparecen los colores y las sensaciones que causan, desaparecen los olores y las sensaciones que causan, desaparecen los sonidos y las sensaciones que causan, desaparecen los sabores y las sensaciones que causan y desaparecen las demás manifestaciones del sentimiento y placer de la vida en común o gregaria de las ánimas. Los ánimos y las ánimas están desembarazados, los ánimos andan sueltos en esparcimiento, en expansionamiento. Esta condición común, como se han disuelto los lazos entre las ánimas y los ánimos, que son los que hacen y miden las dimensiones, el mundo deja de ser y tener dimensiones y sus diferentes combinaciones, como el tiempo y la longitud, las áreas y los volúmenes. Deja de haber líneas superficiales y cuerpos, deja de existir mundo físico y material, el mundo deja de existir, el mundo desaparece, no existen lazos entre los ánimos. Los ánimos o ánimas revolotean desenvueltos y desplegados, entiéndase en el mundo convexo, es decir, sin rumbo de convergencia común, deslazados, sueltos, entiéndase sin hacer lazos ni parejas, atemporales, entiéndase sin tener ni regirse por el tiempo, informales y despejados, entiéndase sin ser ni tener forma, ni lineal, ni superficial, ni corporal, es decir, plásticos, inmateriales, entiéndase sin ser o tener materia, sin estar plasmados, gasificados, licuados o solidificados, incoloros en la oscuridad, entiéndase sin tener colores, insonoros en el silencio, entiéndase sin sonidos, crudos e insípidos, entiéndase sin calideces ni sabores. Los ánimos revolotean desenvueltos en todos los rumbos que les da su gusto, por gusto y porque no tienen rumbo gregario o colectivo, enrumban por donde les da las ganas, que son las ganas que les da su ánimo, desembarazándose, esparciéndose, regocijándose, jugando, plenos de sentimiento, entendimiento, flexibilidad e inteligencia. Y en el esparcimiento, en el juego, los ánimos y las ánimas se van poniendo de acuerdo con sentimiento, entendimiento, flexibilidad e inteligencia sobre el mundo y la vida, hasta que el cariño de ellos toma sentido y rumbo o dirección hacia la convergencia gregaria y colectiva y se enlazan, dando la vuelta e invirtiendo el rumbo de ese mundo de expansión convexa, recreando de esta manera el mundo de los sentidos, de los colores, de los olores, de los sonidos, de los sabores, de las intuiciones, el mundo cóncavo de las dimensiones, el mundo del tiempo y las formas, el mundo físico y material, como un lugar de simiente y crianza o cultivo
es decir, como chacra, como huerto recreado o de recreo, como paraíso. Las ánimas y los ánimos vuelven a quererse y requerirse porque el sastre, el tejedor de tejidos, tiene por esparcimiento el pulso del cariño, que después de haber descosido el vestido, destejido el tejido, desacordonado la cuerda, deshilado el hilado y haber dejado sueltos, esparcidos y esparciéndose los ánimos y las ánimas, los vuelve a requerir y querer, comienza a enroscar o hilar las ánimas y los ánimos y a hacer hilos o pitas y con los hilos a acordonar y a hacer cuerdas y con las cuerdas a tejer y a hacer telas y con las telas a coser y hacer o confeccionar vestidos, es decir, a hacer ese mundo de los sentidos y las dimensiones que en el mundo andino lo llamamos Pacha o Pacha. Por eso de las naciones o pueblos del Tahuantinsuyo o del gobierno basado y organizado como telar de telares de 4 direcciones, entre ellos los de los Rurasimi Quechua, Aymara, Muchic. Al mundo le llamamos Pacha o Pacha, es decir, mundo o ropa o vestido, cha-cha. Pasado el tiempo, el ánimo se vuelve a reanimar, ya que se sabe que debe, para poder seguir siendo ánimo del ánima, cambiar y estar animado. Entonces le pican las manos al sastre, vuelve el vestido al rumbo inverso y vuelve a descoser las costuras que habían hecho el vestido, a destejer las telas que habían quedado después de haber desconfeccionado el vestido, a desacordar las cuerdas o sogas que habían quedado después de haber destejido las telas y a deshilar los hilos o pitas que habían quedado después de haber desacordado las cuerdas, dejando a los ánimos o ánimas desenvueltos, sueltos, esparcidos y en esparcimiento. Esta ida y vuelta, este vaivén, ese círculo espiralado, ese espiral, este esparcimiento y recreación es la cadencia del mundo, es el camino y río cadencioso, cómo fluye cambiando de apariencia la vida, cuántas vueltas tendrá el espiral de la vida, cuántas veces habrá existido la vida y cuántas habrá continuado viviendo desaparecida. De las ánimas y ánimos sueltos y esparcidos a vestido que viste. Ánimas y ánimos. Los ánimos y las ánimas son muchos, por ejemplo, la alegría, el sosiego, la chanza, el mismo ánimo que anima al mundo, que le da su cualidad de simiente y de criadora o cultivadora, que hace que el mundo sea nuestro sustento, que hace que el mundo se mueva cambiando y que nos sirve a veces para definir la vida como cosa animada, que en el mundo andino lo llamamos Pachacamac, Pachamama. Los ánimos y las ánimas son el mundo que vive o que está vivo, o el mundo que es vida. Los ánimos y las ánimas pueden estar sueltos, esparciéndose y expandiéndose, o enlazados y agrupados de distintas maneras, pero siempre conservan sus propias características, que son las características de la vida y de los vivos, es decir, sienten y tienen sentimientos y sensaciones, tienen entendimiento y entienden, tienen inteligencia y hacen inteligentemente, y son y están animados, es decir, cambian continuamente. Adicionalmente, como nadan, andan, caminan, vuelan, circulan y espiralean girando, bailando y danzando, agradeciendo y gozando de y a la vida. Los giros y las vueltas que hacen son las señas o señales con las cuales pueden enseñar y por tanto pueden registrar, teniendo por ello capacidad de ponerse de acuerdo y de acordarse, es decir, capacidad de acuerdo y de recuerdo, en y de todo lo acontecido y no acontecido. Los ánimos se sienten con ánimo directamente, táctilmente, sin intermediarios, con respeto, con cuidado, contacto por contacto. Las ánimas y los ánimos sueltos son desenvueltos, relajados, muy ágiles, moscas, plásticos, silenciosos, dan vueltas, giros, idas y venidas,
se esparcen expandiéndose, relajándose. Son maneras, gustos, no formas ni formalidades. No tienen lazos porque las ánimas y los ánimos sueltos, si bien pueden tener vínculos o estar vinculados esporádicamente con otros ánimos, no tienen un enlazamiento recíproco entre ambos permanentemente, es decir, no tienen una relación, no tienen un campo común entre ellos. Lazos ondulados, los hilos que enlazan las ánimas. Cuando un ánima enlaza a un ánimo y viceversa, cuando un ánimo enlaza a un ánima buscando enlazarlo, rodearlo, enrollarlo y abrazarlo desde fuera hacia su adentro, el enlazamiento que hace el ánima desde fuera hacia adentro hace un lazo que busca rodear completamente al ánimo. Por ello es un giro completo alrededor del ánimo, pero no es un círculo. Es un giro completo en espiral o espiralado, destinado a enrollar a otro ánimo, pero que no regresa al punto donde se ha iniciado, sino que sigue en su rumbo de enrollar. Simultáneamente, al lazo que hace el ánima para enrollar completamente al ánimo, ésta se enrosca hacia su adentro, hacia su interior, haciendo una rosca que se prolonga a lo largo de todo el ánima y generando ondulaciones en el lazo. Por ello, los lazos que enlazan las ánimas y los ánimos tienen el rumbo del giro en espiral y son ondulados. Los lazos y enlazamientos entre los ánimos, que son lazos con ondas u ondulaciones, son parecidos al desplazamiento de las culebras, los lagartos, los cataris o los amarus, y son, por un lado, los sentidos, sentimientos y sensaciones que se comunican o que conversan con las ánimas, y por otro, las dimensiones del mundo cuando está enlazado, que es lo que hace los tiempos y el tiempo, lo que forma y le da forma, color, olor, sonido y sabor al mundo. El lazo o el enlazamiento de los ánimos enlaza dos ánimos. ¿Por qué? Por él o en él se comunican sentimientos y sensaciones entre ellos, es decir, los ánimos conversan. Pero ello no es solo el contacto entre ellos, sino que la manera específica como se realiza esta conversación es táctilmente, por vibraciones que son las que generan las ondas de los lazos ondulados. La onda o las ondulaciones del lazo hacen o generan un campo que es un espacio, un ambiente, en el cual y por el cual los ánimos plenos de sentimiento y emoción pueden vibrar y vibran. Estas vibraciones especifican los sentidos, sentimientos y sensaciones y sus rumbos, y por tanto sus magnitudes e intensidades. Estas vibraciones especifican las características e intensidades de las texturas, de los colores, de los olores, de los sonidos y de los sabores. Concretan las magnitudes e intensidades de los tiempos y las formas. Estas vibraciones plasman el fuego, gasifican el aire, licúan el agua, solidifican la tierra, emparejan las parejas, visten al mundo. Este lazo ondulado, vibrante de sentimientos y de emociones que enlaza el ánima con el ánimo y viceversa, que enlaza dos ánimos, es una pareja, muestra y maestro del cariño. Cuando estos lazos y enlazamientos se sueltan, se disuelve el mundo del tiempo y de los tiempos, de las formas y la materia, de los colores, de los olores y los perfumes, de los sonidos y de los sabores. El mundo desaparece. Cuando se desenlazan y se desenroscan las ánimas, el mundo deja de emparejarse, deja de ondularse, deja de vibrar. El mundo deja de tener parejas, deja de tener ondas, deja de tener vibraciones. Se hace el silencio y la oscuridad. Sentidos. Cuando los ánimos que están sueltos hacen un enlazamiento entre dos, que es hacer una pareja, este se hace táctilmente, por tacto y contacto vibratorio u ondulatorio, y permite a las ánimas y los ánimos sentirse mutuamente, haciéndose un campo de comunicación o de conversación común a ambos. En el sentirse dos ánimos recíprocamente, ambos en su momento poseen, ofrecen y envían sentimientos al otro, y ambos reciben, acogen y tienen una sensación del sentimiento enviado.
se tiene y ofrece al otro un sentimiento y éste lo recibe y recepciona como sensación. Se ofrece como sentimiento y se recepciona como una sensación. Esta vía que se hace entre dos por el recorrido de sus sentimientos y sensaciones les enseña a ambos la manera particular o el sentido específico del lazo que se está estableciendo entre los dos y por ello se llama sentido. El sentido es lo que se siente. Sentimientos y sensaciones es la manera específica como está hecho el lazo, tanto de lo que enlaza como las magnitudes e intensidades de las ondas generadas por las vibraciones de las ánimas. Cada sentido vincula, comunica y enlaza a dos ánimos, al uno con el dos y al dos con el uno, teniendo su propia particularidad o vibración, como puede ser el sentido del cariño y del aprecio o sentido sin precio, el sentido del equilibrio del propio cuerpo, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido del gusto. Es por medio de estos sentidos y sus múltiples combinaciones que los ánimos y las ánimas y las diversas agrupaciones o grupos que conforman se sienten, conversan o se comunican. Dimensiones. Cuando los ánimos que están sueltos hacen un enlazamiento entre dos, este lazo permite a las ánimas y los ánimos sentirse mutuamente, haciéndose un campo común a ambos. En dicho campo común, ambas ánimas toman referencia una respecto a la otra porque conocen del rumbo o dirección que cada una está siguiendo en relación a la otra, lo que, entre otras cosas, les posibilita ubicarse la una respecto a la otra, ya que toda ubicación se hace teniendo o tomando un punto de referencia. El que una dirección o rumbo pueda servir de referencia al otro y viceversa, les da, como se ha enseñado, el don de la ubicación y con ello implícitamente la capacidad de tener un nombre o de poderles dar un nombre y en consecuencia de poder identificarlas. Pudiendo tener un nombre cada una de las dos ánimas de una pareja que se ha formado, al campo que se ha formado se lo denomina mencionando los nombres de cada una de las ánimas involucradas, es decir, mencionando dos nombres. Por ejemplo, si el ánima A forma una pareja con el ánimo B, la pareja o el campo formado se lo denominará mencionando A y B. La pareja o el campo será la pareja AB o el campo AB. Ello es una dimensión, que es una dimensión, o el campo común en la que ambos ánimos están, en la que ambos ánimos se ubican en relación al otro. Una dimensión es, asimismo, algo que se puede dimensionar o medir, algo que tiene una medida. Lo que se mide en una dimensión es el lazo. En el ejemplo puesto, el lazo de A a B es de B a A, o el de AB a B y a A. La medida, la capacidad de medir o de dimensionar y de que las cosas sean medibles es una propiedad del mundo cóncavo, que es un mundo con dimensiones. Medir y dimensionar es la capacidad y la posibilidad de hacer hechuras, de hacer vestidos. El mundo se puede medir, se puede achurar cuando las ánimas han tomado el rumbo gregario y colectivo que las lleva a un centro u ombligo de su concavidad. En un mundo sin dimensiones no hay manera de identificar y nombrar porque todos los ánimos están sueltos, sin lazos, en campos propios y diferentes y en consecuencia no se puede ubicar, ya que ubicar o ubicarse, como ya se ha señalado, se hace siempre en relación a otro, que es un punto de referencia o de ubicación. Por eso es que algunos dicen que cuando los ánimos están sueltos no tienen nombre, aunque sabemos que cuando se enlazan, dicen o enseñan su nombre en cada caso corresponde a una determinada dimensión o campo, aunque sueltos no lo tienen y por tanto no lo dicen ni lo pueden decir.
Primero quisiera hacer la lectura de una breve comunicación que he recibido del hermano Muruchi Poma. Quiero agradecer la gentileza del hermano de haberse comunicado conmigo y poder compartir sus propios aportes que creo que van a enriquecer el proceso de la clase. Voy a extraer lo más importante de la comunicación, que dice así: la palabra chayua es algo singular, es la composición de dos palabras, chay y hua. Me acuerdo que chal siempre utilizaba para el sonido chal cuando de niño arrojábamos piedras al río o lago, pero también ocurre cuando el pez sale del río o lago. Entonces pensé que la palabra hua no podía ser ni más ni menos que vida. En primer lugar, quiero compartir la coincidencia en nuestra percepción y también expresar mi alegría porque la manera de abordar el tema del aprendizaje de nuestro idioma a partir de la memoria es la herramienta más importante que nos va a permitir la comprensión de nuestra propia cultura a través de su idioma. Resumiendo lo que tenemos hasta ahora, podemos decir lo siguiente: tenemos ya el sonido del vocablo A, mundo externo, la voz U, mundo interno, y la voz I, percepción o contacto, la voz de la W, que enlaza, la W, U, que enlaza, que se mueve, y la WI, que está llevando la percepción al sentir, a los sentidos, al sentimiento. O sea, la I prolongada ya no solamente es el contacto, la percepción, sino el sentir, el ir hacia los sentimientos. La carta del hermano Muruchi me ha llevado a recordar algo que estaba pasando de lado y creo que es importante remarcar. Y es que todas las voces, todos los sonidos, igual que todo lo existente en nuestra cultura, se empareja. Todo existe en parejas. Hay un emparejamiento constante de todo lo existente. De manera que en ese aspecto tendríamos que pensar y recoger que el emparejamiento de la A con la I nos está hablando de percibir desde lo externo. El emparejamiento de la I con la A nos está hablando del emparejamiento desde el ser. El emparejamiento de la A con la doble I nos está hablando del sentimiento que viene del mundo exterior. Por eso decimos hay, percibimos, sentimos cuando existe desde el mundo exterior algo que nos causa dolor. Y la Y con la A o ya, que el sentimiento que va hacia el mundo exterior. Seguidamente podemos tener una idea de cómo se empareja la A con la U. Cuando se empareja la A con la U o AU, nos está hablando del desplazamiento del mundo externo al interno. Cuando es la U con la A, nos está hablando del desplazamiento del mundo interno al mundo externo. Es aquí donde está la coincidencia con lo que ha expuesto el hermano Muruchi. Si la U prolongada nos está hablando del enlace del mundo interno con lo externo, Wa efectivamente nos está hablando de la vida, significa vida, Wa. Pero no solamente Wa, el emparejamiento de la A con la W también está hablando de la vida. Solo que en este caso
está enlazando el mundo externo con el mundo interno. Au nos está hablando de la vida, Wa nos está hablando de la vida. Esto nos permite recordar que todo lo que son combinación de voces suponen un emparejamiento, quiere decir, tienen significados, nos ayudan a establecer significados de oposición complementaria. Siempre va a ser así. En todas las palabras, en todas las construcciones que hagamos, vamos a notar esa forma de oposición complementaria. Por eso decimos nosotros que el Yanantin, o sea que todo tiene su complemento, su opuesto complementario, es uno de los aspectos fundamentales en nuestro modo de vivir, en nuestra cultura. Entonces podemos pasar a la nueva voz consonante que queríamos tratar hoy, que sería la P. La P. La P es una voz que nos permite definir lo que existe en el mundo exterior. Todo lo que existe nos va a ayudar a describirlo o a definirlo la P. Ya sea que estemos hablando de formas, de superficies, o estemos hablando de relaciones, de acciones, de acontecimientos, todo lo relacionado al mundo externo, que es obviamente vida intensa. La P siempre nos va a servir, nos va a ayudar para definir esto que ocurre en el mundo externo. Para poner un ejemplo, una emplanada, una planicie, una superficie plana va a ser llamada pampa. Y vemos cómo la gesta, la P está jugando ese papel de ayudarnos a describir, a definir. La superficie plana, pampa. ¿Ya? Si en cambio vamos a encontrarnos con una meseta, va a ser pata. Pata. Entonces nos está ayudando a describir, en este caso, las dimensiones de superficie, las superficies, la parte externa de las dimensiones físicas. Pero también nos está ayudando la P a describir todo aquello que es propio de las cualidades, las características. Entonces, si nosotros decimos pam, pa, pa, todo aquello que viene de la pampa, pam, pa, pa. Decimos pa, ta, pa, todo aquello relacionado o que viene, que es intrínseco a la meseta, pa, ta, pa, que le pertenece, que es parte de su esencia. Entonces, tanto se está ayudando a definir las características que se van presentando en el mundo externo, como también las acciones, el movimiento de la vida. Si quisiera decir que algo es propio de, es característico de, le pertenece a, yo quisiera decir, eso es mío, diría Nyuhapa. Nos ayuda a decir, a mostrar que algo es perteneciente a persona, superficie, persona humana, persona animal, vegetal, a cualquier entidad. Entonces, eso es lo que nos permite definir la P. Que sea que estemos hablando de forma, las formas externas, las dimensiones externas, o acontecimientos, la dinámica de la vida, perteneciente a. O sea, no es algo estático, no es algo inerte, está inmerso en la dinámica de la vida, ¿cierto? Ahora entonces, cuando nosotros
emparejamos la A con la P, vamos a ver que nos permite a definir todo aquello que surge del mundo externo. Ap. Todo aquello que surge del mundo externo. Ap. Y si quiero decir, por ejemplo, yo trae, voy a decir apamui. Apamui. Trae. Pero en el sentido inverso, si yo digo pa, como ya les he puesto en el ejemplo, está hablando de lo que es propio, de lo que es característico de. Entonces, el ap viene y el pap va. Nos permite entender ese proceso. Va definiendo sus características al momento en que se construye la primera palabra. Apa. Apa. Todo aquello que es característico, que forma parte, que es propio de lo externo. Apa. Miojapa, lo mío. Pampapa. Ruanapa, característico de lo que hay que hacer. Ruanapa. Entonces el apa nos está hablando de todo lo que se relaciona en el mundo externo, lo que surge y se desenvuelve en el mundo externo. Viene a ser apa. Runapa, ¿cierto? Lo que es característico de las personas humanas. Chimpapa, lo que es característico del frente. Y así podemos poner innumerables ejemplos de la palabra apa. Y finalmente vamos a construir la palabra papa. Es como una redundancia, nos está remitiendo a la fuente. Entonces, papa. Porque el significado claro que todos conocemos es el tubérculo que ha formado parte fundamental de nuestra dieta alimentaria en todo el área del mundo andino. Todo lo que es Amarupache, toda esa área ha existido, se ha desenvuelto, ha sobrevivido y ha creado y ha recreado, ha reproducido vida gracias a la papa. Es decir, la característica esencial del tubérculo ha surgido de la tierra para cuidar nuestra vida. ¿Cómo? Alimentando. Por eso la papa es uno de nuestros alimentos más queridos, más apreciados. Tiene una dimensión sagrada. En las ceremonias, cuando hacemos ofrenda a la Madre Tierra, la papa es uno de los elementos más preciados que se le va a ofrendar. Es así que queremos ofrendar a nuestra Pachamama. Entonces la papa viene a ser un elemento fundamental en nuestra cultura. Y esta es una palabra excepcional, palabra sagrada, porque gracias a la papa sobrevivimos y pudimos salir adelante como cultura, como civilización. La civilización misma del Tahuantinsuyo hubiera sido imposible sin la papa. De manera que no es cualquier palabra, es una palabra fundamental. Tal vez por eso es la que tiene el significado que se asemeja al significado de mama. Se asemeja. No significa lo mismo, pero se asemeja. Porque la papa nos cuida, nos protege, nos alimenta. Entonces, hay que tener en cuenta esto para reconocer, recordar y entender que gracias a la papa estamos aquí. Gracias a la papa sobrevivimos y gracias a la papa sobreviviremos. Por eso es tan importante
que cuando tomemos conciencia de esto, empecemos a tomar en serio nuestra responsabilidad de recuperar todas las variedades, todas las semillas de nuestra papa que ha sido saqueada y depredada durante el último siglo por entidades internacionales que se les han llevado y nos han dejado desprovistos de nuestro sustento. La papa con esa particularidad, con esa magnitud, con esa dimensión que la asemeja a la mama, a la cuidadora, a la protectora. Papa no significa padre, padre significa taita, pero las implicancias de papa expresadas en las características propias, intrínsecas de ese tubérculo al que llamamos papa, son fundamentales. Implica que esa papa nos ha criado durante milenios. Implica que gracias a la papa somos todavía seres humanos que estamos en esta tierra, en esta parte del mundo. Yo creo que con esto podemos ya tener un resumen de lo que hemos avanzado hasta hoy. Las vocales, la A, la U, la I, la W, la doble I, que es Y, y cómo se empareja la A con la I, cómo se empareja la I con la A, cómo se empareja la A con la W o la Y, cómo se empareja la Y con la A, cómo se empareja la A con la U, cómo se empareja la U con la A, cómo se empareja la A con la W y cómo se empareja la W con la A. Gracias al hermano Muruchi estamos percibiendo con claridad que efectivamente tanto Wa como Au nos está hablando de la vida. Todo es vida. En el mundo interior nosotros tenemos los minerales que existen en el mundo exterior y nos están dando la vida porque hay vida dentro. Todo el cosmos interno significa vida, del mismo modo que todo el cosmos externo. Y las relaciones que se dan entre el mundo externo y el mundo interno son relaciones de vida, en un sentido o en otro, o hacia afuera o hacia adentro. La vida se desenvuelve de esa manera, en un permanente ciclo de retroalimentación. Nosotros, en nuestro modo de pensar, en nuestras culturas ancestrales, lo que tenemos son visiones, sueños. Nosotros nos diferenciamos los unos de los otros, no cualitativamente. Todos tenemos las mismas capacidades, las mismas posibilidades. Sin embargo, cuando nosotros miramos en términos de observar el mundo externo o el mundo externo, nuestro alcance puede diferir. Está determinado por nuestra memoria y por nuestra experiencia vivida. De manera que ese es lo único. Cuando nos hace un alcance, el hermano Muruchi lo que está haciendo es alcanzarnos su visión. Y coincide con nuestra visión, porque nuestras visiones no se enfrentan, no andan estableciendo verdades absolutas. Nosotros no tenemos ese criterio. Verdades absolutas no forma parte de nuestra cultura. Nos acercamos a la verdad del mundo externo y del mundo interno a través de la visión. ¿Hasta dónde alcanza nuestra visión? ¿Hasta dónde alcanza incluso nuestros sueños? Que es una forma de visión. Esto más nítidamente lo pueden explicar los pueblos de la Amazonía. Nosotros usamos en nuestro conocimiento, en nuestra proyección, la visión que tenemos y los sueños también. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que estar peleándonos para definir quién o quiénes tienen la verdad en sus manos y quién o quiénes tienen
el error en sus manos. El error lo tenemos todos en nuestras manos y es el proceso de equivocarse el que nos permite acercarnos al conocimiento. Uno no se acerca al conocimiento con verdades absolutas, con teorías que establecen verdades. Es a través de la experiencia y a través de las visiones que en nuestra cultura nosotros nos acercamos al conocimiento que significa Yachay. Para poder llegar al Yachay tenemos que pasar por Yuyay, la memoria. Entonces la memoria y la experiencia vivida, dos cosas íntimamente ligadas, es lo que nos permite acercarnos al conocimiento. Y por ese camino muchos otros hermanos vamos a llegar a avanzar en la recuperación de nuestro idioma y nuestra cultura ancestral. Cuando en 1994 presenté el pequeño texto Ayacucho Morada del Alma en Huamanga, la mayoría de los hermanos quechua-hablantes me supo decir claramente, ¿cómo no me había podido dar cuenta? Pero si esto yo lo sabía. Con esto lo que quiero decirles es de que nuestro conocimiento está ahí, está dormido. Hace falta recordar, ejercicio de memoria, hace falta experimentar y ejercitar la memoria. Y una vez que hagamos eso, el camino va a ser mucho más fructífero. Aprender este idioma y su cultura. No se puede aprender un idioma al margen de su cultura. No se puede aprender una cultura al margen de su idioma. Ambas cosas son yananti. Una cosa es complementaria a la otra. Una cosa depende de lo otro. Eso es todo lo que tenemos por hoy. Gracias. Buenas tardes, compañeros.